¿Sí? ¿Cómo están, estimados y estimadas estudiantes champanistas? Les saludo su profesor Luis Pasauri Castillo y hoy pues estamos acá reunidos para tomar un dato muy importante sobre lo que sucedió en Europa en el siglo XVII, ¿no? Ocurrió nada más y nada menos que el absolutismo. ¿Y qué era el absolutismo? El absolutismo era una denominación de un régimen político que también embarcó a la sociedad y a la economía en Europa en este siglo, ¿no? Entonces fue un régimen prácticamente, digamos de otras maneras, autoritario, déspota, que se dio en este siglo. El absolutismo entonces, digamos, es un sistema de gobierno, digamos, de carácter muy autoritario, donde el poder reside prácticamente en el rey, quien, digamos, gobernaba a sus anchas y podría determinar cualquier cosa sin que nadie lo objete, sin que nadie le diga nada. Y él era, incluso, era hasta considerado como si fuese un dios. Entonces, el absolutismo también vemos que es un sistema de gobierno, donde, digamos, el Estado era el monarca, y este monarca regía en él toda la ley, ¿no? Toda la ley, porque tenía el derecho divino. Entonces, esto le hacía que tenga un poder con mucha soberanía, un poder indivisible que nadie lo podía doblegar. Entonces, ¿dónde se sientan los orígenes del absolutismo? Se inician en Francia, donde se desarrolló la teoría del derecho divino del poder real. Es decir, ellos eran considerados como los representantes de Dios. Es más, el rey se creía un Dios, ¿no? Y esta postura, se supone que ciertas personas han sido elegidas por Dios para ejercer el gobierno. Incluso las versiones más radicales que se pudieron ver del monarca como tal, como un dios, el rey Dios. Decía, yo soy el Dios, decía alguno de estos reyes. Dentro de toda esta gama de reyes que hubo solamente uno que destacó en esta parte del absolutismo, el rey, que vamos a ver, Luis XIV, más adelante. Entonces, el absolutismo fue un sistema autoritario, abusivo, ¿no? Donde regía todo el poder en el rey y además era considerado como un dios. Veamos entonces quiénes fueron los defensores del absolutismo en esta época y quiénes fueron también los opositores en esta época. Vamos a entonces a empezar con este dilema. ¿Quiénes fueron los defensores del absolutismo? Hubieron dos representantes principales, Thomas Hobbes y Bossuet. En primera instancia, acá tenemos a Thomas Hobbes, que dice en su obra Leviatán, defiende el poder del monarca, ¿no? Frente al parlamento. O sea, estos representantes defendían al rey en ser considerados como tales, como dioses. Según Thomas Hobbes, señala de que era necesario que el rey sea tomado así con mucha autoridad, ¿no? Con mucho despotismo, para asegurar la supervivencia en la población, ¿no? Y así evitar revoluciones, evitar que exista barbarie, ¿no? Para, digamos, de esta manera, ofender al rey, ¿no? O tratar de manipular al rey. Entonces, según Thomas Hobbes, decía que esta parte del reinado tenía que estar caracterizado por un rey, una majestad que tenía mucha libertad para hacer y deshacer las cosas, ¿no? Para tener, según ellos, el orden dentro de las particularidades y se garantice la paz. Entonces, la forma que Hobbes consideraba como lo más natural para llevar a cabo esta idea era la monarquía, la única. Así como el fondo que ven atrás es un rey que está muy bien pues sujetado a su trono, ¿verdad? Y sostenía que la autoridad, Hobbes decía que la autoridad de los reyes provenía de acuerdo a, digamos, a lo establecido entre él y sus súbditos, nada más. Entonces, ¿y qué decía entonces Bossuet? Bossuet también era un defensor del absolutismo
francés, él afirmaba que el poder era transmitido al rey directamente por Dios. Imagínense lo que estos pensadores y defensores del absolutismo decían, ¿no? Que el rey era, digamos, su poder transmitido por el mismo Dios. Entonces, el monarca no es responsable de sus actos ante sus súbditos o ante su pueblo, sino ante la divinidad. Y la legitimidad de su poder decía que se sienta sobre los pilares de un derecho no terrenal, lo que desliga el ejercicio del mismo, ¿no?, de cualquier tipo de compromiso emanado de la ley o la tradición. Entonces, Bossuet defendía mucho al absolutismo y decía pues que su poder, el rey, provenía directamente de Dios. Entonces, a estos dos pensadores, Thomas Hobbes defendía el poder del monarca frente a un parlamento, frente a una población, porque gracias a ese poder del monarca podía traer, digamos, paz, seguridad y que el pueblo no se sublevase. Y Bossuet decía que el poder del rey venía directamente de Dios. Y entonces, estos dos, acuérdense, Thomas Hobbes y Bossuet fueron los principales defensores del absolutismo. ¿Y quiénes fueron los opositores? Vamos a ver a continuación. El absolutismo, ¿no? La corona, la que es, pues, acá vemos una corona en esta imagen, que es la que resalta, pues, como digamos, el nivel máximo de poder dentro, digamos, de la realeza, dentro de la monarquía europea. Hay cuatro personajes que también, digamos, defienden al absolutismo. Aparte de Thomas Hobbes y aparte de Bossuet, Jacques Bossuet, estos también, hay dos más que también defienden al absolutismo. Y después de este pasamos a los opositores. Nicolás Maquiavelo, él escribió una obra llamada El Príncipe. ¿Y qué decía en esa obra? Hablaba sobre la obligación del gobernante, ¿no?, es mantener el poder y la seguridad de su país. Entonces, Maquiavelo también favoreció al absolutismo, pero decía que su obligación del rey era mantener el poder y la seguridad del país. Thomas Hobbes, ya hemos visto, ¿no?, el autor del libro se llamó El Leviatán. Sostuvo que los gobernantes debían, digamos, renunciar a través de un pacto a todos sus derechos a favor del gobernante, o sea, todos los gobernados. ¿Quiénes eran los gobernados? El pueblo. Y el pueblo tenía que renunciar a todo y hacerle caso o obedecer al rey, en este caso. Jacques Bossuet decía entonces que el poder del rey provenía de la voluntad divina, de la voluntad de Dios. Y también estuvo otro representante defensor del absolutismo, Jean Bodin, que decía que el rey posee un poder supremo de origen divino. O sea, Jean Bodin y Jacques Bossuet definían casi lo mismo, ¿no? Digamos, sus pensamientos. Entonces, estos son los cuatro pensadores absolutistas con sus ideas teóricas. Nicolás Maquiavelo, Thomas Hobbes, Jacques Bossuet y Jean Bodin. Entonces vamos a pasar ahora a quiénes fueron los opositores. Hubieron dos principales. Uno de ellos, John Locke. John Locke fue un inglés, también como ha sido el padre de la ilustración clásica, ¿no? Fue un gran pensador británico y él también tuvo, digamos, mucha influencia sobre las bases de la democracia, donde debería existir una monarquía no absolutista, una monarquía parlamentista, donde también se ejerce el derecho del pueblo y para que el rey no tenga digamos, el poder máximo, sino que hubieran tres poderes. Habló también sobre la separación de poderes. Entonces, ¿cuál era, digamos, la obra fundamental de Locke? Se llamó Tratado sobre el Gobierno Civil. Entonces, este pensador inglés sostuvo de que los reyes no eran instaurados por Dios, sí se debían a Dios, pero no instaurados por Dios. Entonces contenía que, digamos, que el primer tratado critica el derecho divino de los reyes. Es decir, el rey no ejerce un derecho divino, sino a través del pueblo. Entonces atacaba
a los estados absolutistas. Para Luke, el mejor estado para la libertad del ser humano es la sociedad o gobierno civil y el peor es la tiranía o monarquía absolutista. Entonces, John Locke también determinó que esta monarquía absolutista era una tiranía, ¿no? Entonces, lo mejor que puede haber es la libertad, ¿no? Dentro de, digamos, de la política. La libertad es un valor que ejercen todos los peruanos para defender sus derechos, para defender, digamos, su posición, su postura. Entonces, Luke defendió mucho el carácter parlamentista, el carácter constitucional, no el carácter absolutista, y estaba en contra de que los reyes eran considerados como seres divinos sobre la tierra. Vamos a continuar entonces. Otro pensador es Juan Francisco de Mariana. Juan Francisco de Mariana también demuestra que la degradación es un impuesto muy bien ocultado sobre la propiedad privada de los sujetos, ¿no? Y de acuerdo a ello, el poder político se origina, dice, en el pueblo, y el rey no tiene derechos sobre la propiedad privada de sus súbditos, o sea, de sus pobladores, ni puede tampoco apropiarse de su riqueza a su antojo y capricho. Esto es lo que decía Juan Francisco de Mariana, defendiendo, digamos, la libertad, defendiendo, digamos, la constitucionalidad. Y él decía que el origen del poder estaba en Dios, pero que lo otorgaba el pueblo, ¿no? El pueblo era quien elegía a los gobernantes y Dios daba autoridad al pueblo para que el pueblo pueda elegir a sus gobernantes, no que el rey sea considerado como un Dios. Entonces también decía que si el rey actuaba abusivamente sin respetar las leyes, él tenía que ser ajusticiado, ¿no? Antes el rey decía, a ese señor está que me hace una revuelca, asesínenlo, mátenlo, aprésenlo. Pero ¿qué decía Juan Francisco de Mariana? Si el rey actuaba abusivamente sin respetar las leyes, debería ser ajusticiado, procesado, y si hay culpabilidad, pena de muerte para el rey. Entonces, ¿qué es lo que reconoce Juan Francisco de Mariana? La soberanía del pueblo, no la soberanía del rey, sino la soberanía popular, la soberanía del pueblo. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver en esta parte también. ¿Qué más sucedió en esta parte de la historia? Sucedió el antiguo régimen. El antiguo régimen es, digamos, digamos, situación política donde el sistema de gobierno anterior volvía nuevamente digamos, a presentarse dentro de la política en Europa. Muy bien, después que estos pensadores hicieron una revolución ideológica sobre el cambio, en lugar de tener un gobierno monárquico absolutista a un gobierno constitucional, no les gustó a los reyes, no les agradó y optaron por volver al antiguo régimen absolutista, o sea, era volver atrás a ese antiguo régimen político, social, económico y digamos también cultural, solamente para beneficio de la realeza, de la élite, de la clase alta. Entonces, ¿qué es el antiguo régimen? Es el concepto con el cual peyorativamente los franceses revolucionarios denominaban al sistema de gobierno anterior a la Revolución Francesa. ¿Qué cosa es peyorar? Peyorar es volver a algo peor, ¿no? Entonces, a esto volvieron los franceses, de estar por ahí coincidiendo en un gobierno monárquico pero constitucional que respete la Constitución y también al Parlamento, o sea, a su Congreso. Entonces, no quisieron ellos que tengan esas, digamos, diferencias con ellos, ni que el rey pase en un segundo plano, entre comillas. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Volver al antiguo régimen. Entonces, este antiguo régimen también se caracteriza por tener una economía eminentemente agraria. Destacó mucho en la agricultura, tanto que daba la riqueza como producto principal, ¿no?, en la población más que todo rural, en los campos. Entonces se volvió entonces al antiguo régimen, ¿no?, que fue desfavorable para todos. El antiguo régimen, que era el regreso a la monarquía absoluta, ¿no?, donde el poder absoluto del rey se le consideraba como origen divino y su autoridad era, digamos, muy respetada. Entonces, en cuanto a la sociedad estamental, se formó una sociedad estamental en el antiguo régimen, donde estaba la nobleza,
donde estaba el clero, y el tercer estamento. ¿Quién estaba dentro de la nobleza? Eran estamentos con privilegios honoríficos, económicos y fiscales. Aquí estaban los jueces, estaban los grandes, digamos, empresarios agrícolas, estaban también la gente de la realeza y también había gente del clero, ¿no? Obispos, arzobispos, sacerdotes. Y en el tercer estamento estaban los campesinos, los burgueses y asalariados urbanos. Entonces estaban la nobleza y el clero, ¿no? Y luego la economía de subsistencia, o sea, solamente una economía para vivir nada más y no tener, digamos, un excedente. Entonces, fue una agricultura de subsistencia y de autoconsumo. Yo siembro, ¿no? Para mí mismo. También la nobleza y la iglesia poseen la mayor parte de la tierra, ¿no? Donde ahí trabajaban muchos de la población, muchos de los campesinos. Y también se forjó el mercado mediante ferias y mediante trabajos artesanales, bajo el control de los gremios. Existieron los gremios, algo así hoy como se llama también a los sindicatos. Entonces, el antiguo régimen trajo todas estas indiferencias sociales manipuladas por el rey. Acá también tenemos la sociedad estamental que estamos hablando. Fíjense, los privilegiados y no privilegiados. Como siempre, ¿no? ¿Quién estaba dentro de los privilegiados? Estaba el rey, la nobleza alta, la nobleza baja, ¿no? El clero alto, el clero bajo. Hasta aquí habían diferencias, tanto en la nobleza como en la iglesia, que era el clero. Y finalmente estaban dentro de los no privilegiados el pueblo llano, o llamado también tercer estado, o también tercer estamento. Entonces, estaban también dirigidos por la burguesía, y los campesinos eran los que tenían que hacer y deshacer en el campo. ¿Qué era una sociedad estamental? Una sociedad estamental es un grupo social cerrado al que no se puede acceder a ningún tipo de derechos, solamente a sus condiciones para existir nada más, exigidas por el rey. Entonces, una sociedad estamental es un estamento, y sabemos que es un estamento, es un grupo social cerrado, en el cual tú no tienes derecho a hablar, en el cual tú no tienes derecho a ejercer tu derecho a la libertad, ¿no? Entonces, el primer estamento estaba la nobleza, destinados también, acá estaban los guerreros, como podemos observar, estaban los principales, digamos, comerciantes, los burgueses de la época, ¿no? También estaba el clero, donde estaba la iglesia. Eran destinados a orar, a rezar para salvar las almas. Ese era su objetivo, ¿no? Y finalmente tenemos también acá al último estamento, que es el estamento de, digamos, el estado llano, que se le llamó. ¿Dónde estaban quiénes? Estaban los obreros, los artesanos, los campesinos, destinados pues a trabajar para mantener a toda la sociedad. Entonces, en esta parte, el antiguo régimen se formó la sociedad estamental basado en tres criterios: en la nobleza, el clero y los campesinos en sí, ¿no? De manera general con los artesanos, o la población del llano, ¿no? Que también se le denominó así. Muy bien, seguimos también. Hay dos tipos de mercantilismo. El mercantilismo es un sistema comercial, ¿no? De intercambio comercial, de venta, de compra, ¿no? De la oferta y la demanda y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasó con el mercantilismo en Francia? Tenemos en Francia y también tenemos en España, también en Inglaterra, ¿no? Porque fueron estos tres países europeos principales acerca del absolutismo, ¿no? Y esta parte también. En Francia, en España y en Inglaterra. Entonces, Jean Colbert, fue el principal impulsor de las ideas mercantilistas en Francia. Entonces, el gobierno se implicó mucho en la economía para acrecentar las exportaciones. Más que importaciones, se dedicaba en Francia a las exportaciones, producto, digamos, de las buenas relaciones diplomáticas también entre una nación con otra nación. Y en España se basaron en la llegada de plata y oro de que llevaban acá del Perú. Entonces, en esta época, en el siglo XVII, hablamos del siglo XVII, 1600, a 1699, y posteriormente a 1700. Todavía el Perú estaba en el virreinato.
y acá estaban los españoles. Entonces, ¿en qué se basó el mercantilismo en España? ¿No? Tras la llegada de América, del Perú más que todo, de la plata y el oro, entonces eso hizo que España tuviera un mercantilismo o un comercio muy fluido, muy grande, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó después cuando estos productos ya dejaron de, digamos, de existir? Recordemos que más que el oro fue la plata que llevaron los españoles. Plata había en cualquier cantidad, pero también se compraban también muchos productos manufacturados, tanto en Inglaterra, Francia, Holanda, Italia, y también entre ellos intercambiaban sus productos. Recuerden que españoles hicieron muchos talleres textiles, ¿no? Acá también en la colonia americana, y también lo que ellos tenían. Entonces, el mercantilismo español se basó más que todo en el oro, en los minerales y también en los productos manufacturados, ¿no? Y esta es la forma, digamos, que nosotros podemos resaltar en cuanto al absolutismo. El absolutismo, hoy en día, ¿cómo lo podemos ver en el mundo entero? En el mundo entero podemos ver que ya no existen, digamos, tantos gobiernos o monarquías absolutistas. Hoy la mayoría son parlamentistas o también llamados, ¿no?, las monarquías, digamos, constitucionales. Lo tiene, por ejemplo, Inglaterra, ¿no? Lo tiene España, tiene Holanda, Francia, pero en Corea del Norte existe todavía el gran emperador, ¿no? Como Kim Jong. Kim Jong es un emperador y él le deben mucha obediencia, no solamente al pueblo, sus militares y todo lo demás. Lo que significa que hoy, bueno, nosotros los peruanos, gracias a Dios, somos un país republicano, donde existe la democracia, existe un Congreso, existe también el Ejecutivo, los ministros. O sea, el presidente no está solo. El presidente actúa de manera republicana, respetando el derecho a la libertad de todos los peruanos, en toda América Latina. Pero hay otros países que todavía tienen monarquía, hay reyes, pero son reyes ya constitucionales, parlamentarios, donde están concentrados los poderes también en el Parlamento. Muy bien, esperando que esto haya sido, pues, digamos, algo que a ti te puede favorecer para tu estudio, para la aplicación de tus actividades. Bueno, si hubiera más de aquí en adelante algunas preguntas, lo vamos a hacer en la plataforma Zoom del Colegio Champañán de Trujillo. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Desde aquí un abrazo para todos ustedes y será pues hasta la próxima oportunidad. Que Dios les bendiga y a cuidarse mucho en este tiempo.